Sí, sí se logra ver. Listo, ok. Bien, siendo la hora establecida, vamos a dar inicio a la teoría de hoy. Eh, ya el grupo que está rotando conmigo me conoce y bueno, para los que no, mi nombre es Jefferson Cortelesi, soy cardiólogo, trabajo en el Revaliati y bueno, es un gusto para mí poder tener esta clase con ustedes. En realidad es un tema corto, sencillo. Voy a tratar de ser lo más explícito posible para que puedan captar la idea, ya que también van a venir algunas preguntas de este tema en su examen final, ¿no? Bueno, bien, la fiebre reumática, como, como su nombre lo indica, pues es una enfermedad donde va a predominar la fiebre y se llama reumática porque hay cierto componente inmunológico asociado a ello. Es una enfermedad multiorgánica causada por una reacción autoinmunitaria. Autoinmunitaria, ¿qué quiere decir? Que el mismo organismo se ataca y es secundaria a una infección por estreptococo del grupo A. Tiene que haber una infección por estreptococo del grupo A. Esta enfermedad con carácter autoinmunitario es bastante frecuente en países en vías de desarrollo, en países subdesarrollados, en países con bajos recursos económicos y pues causa mucha muerte en personas jóvenes en todo el mundo, ¿no? Más o menos 250.000 muertes. La enfermedad cardíaca reumática constituye la principal secuela. Una cosa es fiebre reumática y otra cosa es cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática es la secuela de la fiebre reumática. Ya lo vamos a ver más adelante. Y el pico de incidencia de la fiebre reumática, el pico de incidencia está en gente joven, entre 5 y 15 años de edad. En ese grupo de edad vamos a ver con más frecuencia la fiebre reumática. Y obviamente uno que ha tenido fiebre reumática puede volver a tener otro episodio de fiebre reumática en la adolescencia o en la adultez, ¿no? No es una enfermedad que da una sola vez, puede volver a dar. Entonces, si vamos a entender de dónde viene esto, existen ciertos factores de riesgo para desarrollar fiebre reumática. ¿Qué factores? Por ejemplo, el hacinamiento, la pobreza, la vida rural, la vida eh, en barrios urbanos, con bajos recursos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte social. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Infecciones asintomáticas, ¿no? Para empezar, todos estos factores sociales, hacinamiento, pobreza, vida rural, nos van a hacer o va a hacer que nosotros o que las personas estén expuestas o estén en mayor riesgo de contraer infecciones por estreptococos del grupo A. Repito, el hacinamiento, la pobreza, la vida rural, vivir en una zona con bajos recursos, nos expone con mayor frecuencia a los estreptococos del grupo A. Estos estreptococos del grupo A usualmente se van a alojar en la faringe, nos van a causar una faringitis. Y esas infecciones pueden ser en algunos casos asintomáticas, lo cual hace que la persona no acuda a buscar atención médica muchas veces. Asimismo, el diagnóstico y el tratamiento inadecuado favorece la aparición de fiebre reumática o la ineficacia del tratamiento, ¿no? Todas estas condiciones van a generar, pues, que
exista una infección de la vía respiratoria alta por los estreptococos del grupo A y en aquellas personas que tengan susceptibilidad hereditaria van a desencadenar fiebre reumática. Entonces, tiene que haber estreptococos, tiene que haber infección de vías respiratorias altas y tiene que haber susceptibilidad hereditaria para desarrollar fiebre reumática aguda. Esta fiebre reumática aguda, con los años, a lo largo de los años, va a causar la cardiopatía reumática, que es la secuela crónica de la fiebre reumática. Y esta cardiopatía reumática pues puede condicionar insuficiencia cardíaca, valvulopatías, insuficiencia cardíaca por valvulopatía. Y eso muchas veces termina en cirugía, en discapacidad y muerte. Si hablamos de la fisiopatología, recuerden que el germen es el estreptococo del grupo A. Estos estreptococos en la superficie celular van a expresar a la proteína M. Esta proteína M es el estímulo antigénico de la fiebre reumática, ¿de acuerdo? Y está representado, pues, está en la superficie del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Recuerden que la fiebre reumática aparece en infecciones causadas solamente por estreptococos beta hemolíticos del grupo A. No existe fiebre reumática por otro tipo de estreptococos, ¿no? Puede ser una pregunta de examen eso, ¿no? La fiebre reumática no aparece en las infecciones causadas por otras cepas de estreptococos en sitios distintos, como la piel, ¿no? Solamente por faringitis, por estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Y el principal factor o estímulo antigénico es la proteína M, que es la que se expresa en la superficie de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Esta proteína M va a ser el causante de que se genere una reacción cruzada entre el germen y nuestro propio organismo. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Acá tenemos a la orofaringe y la orofaringe pues va a estar expuesta a los estreptococos. En algún momento se va a poner en contacto nuestras células faringeas con el estreptococo va a venir, va a invadir el epitelio y va a empezar a producir ahí un proceso inflamatorio, ¿no? Va a haber una infección de la faringe. ¿Qué pasa? Ustedes saben que inmediatamente el sistema inmunológico innato y adquirido se van a poner en marcha para contrarrestar la invasión del estreptococo. Lo primero que sale son los monocitos macrófagos, ¿no? Que van a ser los que van a fagocitar a los estreptococos y van a procesar los antígenos y se lo van a presentar a las demás células del sistema inmunológico, ¿no? Entonces esos antígenos procesados se van a presentar al resto de células del sistema inmunológico y estas finalmente, las células T, las células B, van a producir anticuerpos. Anticuerpos dirigidos contra los estreptococos. Y estos anticuerpos van a tener proteínas similares en el epitelio cardíaco en las cuales van a interactuar, ¿no? Es decir, estos anticuerpos que se han producido para atacar a los estreptococos, para contrarrestarlos, se va a producir una reacción cruzada, es decir, el endotelio cardíaco, más conocido como endocardio, y principalmente el endocardio de las válvulas mitral y aórtica, van a tener cierta similitud
con las estructuras de los estreptococos, donde se van a pegar estos anticuerpos. Y es ahí donde los anticuerpos se van a pegar al endotelio de las válvulas cardíacas, como dice acá, ¿no? Y va a generar una reacción inflamatoria, pues, a ese nivel. Va a provocar una reacción inflamatoria a nivel del endocardio, provocando así lesión, usualmente es una lesión aguda, pero que persiste en el tiempo. Y a la larga eso nos va a traer las consecuencias de la fiebre reumática. Anatomopatológicamente, la fiebre reumática aguda se va a encontrar lesiones inflamatorias focales, difusas, diseminadas. En realidad, la fiebre reumática puede producir una pancarditis, puede inflamar el endocardio, que es lo más común, el miocardio o el pericardio, cualquiera de esas tres capas, pero principalmente va a atacar al endocardio que se sitúa a nivel de la válvula, de las válvulas izquierdas, ¿no? Mitral, aórtica. Y son muy característicos en el corazón encontrar los llamados cuerpos de Aschoff. ¿Qué son los cuerpos de Aschoff? Son focos de degeneración fibrinoide, como ustedes pueden ver en esta lámina, ¿no? Focos de degeneración fibrinoide rodeados de linfocitos, ahí están los linfocitos, morado, y macrófagos hinchados que son las células de Anishoff, ¿no? Entonces, esto de los cuerpos de Aschoff es característico, un hallazgo anatomopatológico característico de la fiebre reumática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Para empezar con la fiebre reumática, ya saben ustedes que primero debe haber el germen invadido nuestro epitelio faríngeo y debe haber causado una faringitis. ¿Cuánto tiempo después de la faringitis empieza a aparecer los síntomas de fiebre reumática? Usualmente entre las 2 y 3 semanas después. 2 a 3 semanas después. No es inmediato. ¿Por qué no es inmediato? Porque ya ustedes saben que es una reacción autoinmunitaria mediada por anticuerpos. Y los anticuerpos no se forman de un día a otro, pues, ¿no? Pasa cierta cantidad de días para que los anticuerpos se vayan formando progresivamente y empiece a dar las manifestaciones clínicas. La fiebre es el síntoma más común visto en el 90% de los casos y suele bordear los 38 grados centígrados. No suele ser una fiebre tan alta. Seguido de eso existen manifestaciones articulares, 75% de las veces, caracterizado por poliartritis, inflamación articular en varias zonas de característica migratoria, generalmente en grandes articulaciones, donde cadera, rodilla, codo, son autolimitadas y subsisten por 4 semanas. Estos dos síntomas son los más comunes, fiebre y poliartritis migratoria. Después ya van a haber otros síntomas ya con menos frecuencia o en todo caso que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Como por ejemplo la carditis. La carditis, como les dije, puede ser una pancarditis. Si es que hay pericarditis, esa se va a resolver sin secuela. Cuando hay compromiso del miocardio, esto aparece en parches, como si fuera una miocarditis. Y cuando hay compromiso endocárdico, se presenta como una valvulitis, ¿no? Porque afecta principalmente a la válvula mitral y aórtica. Y como genera inflamación valvular, pues la manifestación va a ser la regurgitación o insuficiencia valvular, que puede ser leve a moderada en la mayoría de los casos. El dia- esta carditis que se da en la fiebre reumática puede ser diagnosticado clínicamente en el 50-70% y hasta un 20% puede ser subclínico, es decir, no se puede diagnosticar de manera clínica, ¿no? Con la palpación, inspección, auscultación, no se va a poder, pasa desapercibido.
La válvula mitral es la más afectada, seguida de la válvula aórtica, y hasta en un 20% existe una carditis severa que conlleva un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. También hay corea. La corea es un movimiento involuntario que pues tiene también, forma parte de los síntomas de la fiebre reumática y se da más frecuente en mujeres y aparece tras un largo periodo de latencia, hasta 6 meses después del inicio de los síntomas de fiebre reumática puede aparecer, ¿no? Asimismo, manifestaciones cutáneas como los nódulos subcutáneos, que se da en menos del 5% de los casos, son pequeños, menores de 2 centímetros de diámetro, firmes, no dolorosos, como los que ustedes pueden ver acá, miren, estos nódulos subcutáneos. Y el famoso eritema marginado, ¿no? Que son lesiones dérmicas en forma de anillo, como ustedes ven ahí, que aparecen en el dorso de brazos, piernas, no duelen ni pican, ¿ya? Entonces son estas dos manifestaciones cutáneas menos frecuentes, 5% nada más, incluso menos, pero si es que lo tenemos, nos va a dar mayor orientación a que esto sea un cuadro de fiebre reumática, pues, ¿no? Bien, entonces la fiebre reumática como tal puede afectar todo el corazón, principalmente afecta el endocardio, valvular, mitral y aórtico. En aquellas personas que les da fiebre reumática, conforme pasan los años, es decir, unos 15, 20 años después, 15 a 20 años después, pueden tener la famosa fiebre reumática crónica. Antes se llamaba así, pero ahora se llama cardiopatía reumática. Cardiopatía reumática. Hasta un 60% de los que tienen fiebre reumática aguda van a desarrollar cardiopatía reumática, que es una secuela, ¿no? ¿En qué tiempo desarrollan eso? Aproximadamente en 15, 20 años. ¿Y qué pasa? La válvula mitral y la válvula aórtica son las que pagan los platos rotos de la fiebre reumática aguda. ¿Qué pasa con esas válvulas? Hay un engrosamiento, hay calcificación, hay fusión de comisuras, acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinias, ¿no? Y eso genera usualmente estenosis mitral, insuficiencia mitral y lo mismo en la válvula aórtica, ¿no? Entonces, como ven ustedes en esta parte, la válvula mitral solita se afecta en un 50-60%, mitral y aórtica 20%, ambas. Y ya las válvulas, la afectación de las válvulas del lado derecho ya son menos frecuentes, ¿no? 10% la tricúspide, pero sola nunca, siempre asociado a la mitral o a la aórtica, nunca sola. Y la válvula pulmonar es raramente afectada, ¿no? Bien, para llegar al diagnóstico, en realidad no existe una prueba definitiva para ello, debe basarse en las manifestaciones clínicas típicas junto con datos de una infección previa por estreptococo. Si un paciente viene con fiebre y dolor articular, especialmente entre los 5 y los 15 años, hay que pensar que podría ser una fiebre reumática. Entonces hay que indagar si es que hace 2, 3 semanas previas ha tenido faringitis, ¿no? ¿Y cómo llego al diagnóstico? No existe una prueba en realidad para detectar fehacientemente. Debo de basarme en las manifestaciones clínicas junto con datos de una infección previa por el estreptococo. Y para poder tener cierta evidencia de infección previa por estreptococos, tengo que tomarle un cultivo de frotis faríngeo o pruebas serológicas, ¿no?
Ustedes van a ver esto muchas veces en su serum. Pueden que lo vean, pueden que no, pero usualmente es ahí donde van a ver a la fiebre reumática. Y como les repito, usualmente son niños jóvenes entre 5 y 15 años que vienen con fiebre y dolor articular. Muchos van a pensar que es una artritis séptica, porque eso es lo que uno piensa cuando tiene fiebre y dolor articular, ¿no? Y lo referirán, pero hay que tener en la cabeza que podría también ser un cuadro de fiebre reumática. El que no conoce no sospecha, pues, ¿no? Pero el que conoce va a ampliar su perfil de diagnóstico diferencial. Entonces, para llegar a la evidencia, poder tener evidencia de que ha habido una infección por estreptococo, le pido un cultivo de frotis faríngeo o una prueba serológica, como el ASO o la anti-DNase B, ¿no? Que son anticuerpos que se han formado en nuestro organismo para atacar al estreptococo. Lamentablemente eso en el serum no lo van a tener, pues, ¿no? Acá en Lima puede haber cultivo, pruebas serológicas, pero en su serum no van a tener ni uno de los dos. Así que la historia clínica va a ser la que tengan que coger mano para poder llegar al diagnóstico. En el serum van a darse cuenta que el Perú no es Lima, ¿no? Van a realmente conocer lo que es el Perú profundo. Se idearon unos criterios que son los criterios de Jones, que fueron modificados el año 2015 para poder llegar a establecer el diagnóstico de esta patología. Y los criterios de Jones, según la población en riesgo, varía un poquito los criterios, ¿no? Para nuestro país, para nuestro medio, nuestra población como país tercermundista está en un riesgo moderado alto. Entonces, en ese contexto, los criterios mayores son carditis, artritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Son 5 criterios mayores, que son los síntomas clínicos que hemos visto, ¿no? Y en los criterios menores está monoartralgia, monoartralgia. Es diferente decir artralgia que artritis, ¿no? La artralgia simplemente es el dolor. La artritis es dolor e inflamación, ¿no? Itis es inflamación, y la inflamación tiene varios componentes, calor, rubor, dolor, etcétera, ¿no? Un criterio menor es la monoartralgia. Fiebre, velocidad de sedimentación globular elevado, más de 30, o PCR, más de 3, o ambos, y un intervalo PR prolongado, forman parte de los criterios menores. Para llegar al diagnóstico necesito 2 criterios mayores o un mayor más 2 menores, ¿no? Ahí está. O en su defecto 3 menores. Si encuentro eso, estoy frente a un paciente con fiebre reumática. Acá está en esta tabla los diagnósticos diferenciales de la fiebre reumática, ¿no? Artritis séptica es un buen diagnóstico diferencial. Artritis reactiva, artritis idiopática juvenil, enfermedad de células falciformes, leucemia, gota. Y de ahí lo demás ya son enfermedades mucho más raras, pues, ¿no? Creo que el grueso está ahí, en lo que es artritis, el diagnóstico diferencial de artritis. El diagnóstico diferencial de carditis, miocarditis, endocarditis, creo que son los más frecuentes, ¿no? Y para poder hacer el diagnóstico, tengo este algoritmo simplificado
en el cual me dice que todo paciente con manifestaciones articulares y PCR o velocidad de sedimentación globular elevado, ya sea que tenga fiebre o no, debo de solicitarle un ecocardiograma dentro de 12 semanas. Si ese ecocardiograma solicitado tiene regurgitación mitral o aórtica patológica, con o sin cambios morfológicos sugestivos de carditis aguda, hago el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Si es que ese ecocardiograma no tiene compromiso cardíaco, pues trataré de buscar otros criterios, como los criterios de Jones, para llegar al diagnóstico. Entonces, la ecocardiografía es un examen que me puede facilitar el diagnóstico en casos de manifestaciones articulares con o sin fiebre, ¿no? Sobre todo en ese grupo de edad, ¿no? Que es el donde más predomina, 5 y 15 años. Bien, y finalmente el tratamiento tiene tres objetivos. Primero, tengo que erradicar el germen. Segundo, tengo que aliviar los síntomas. Y tercero, tengo que tratar de reducir la probabilidad de que haga cardiopatía reumática. Con respecto a la erradicación del germen, todos los pacientes con fiebre reumática aguda deben recibir tratamiento antibiótico para erradicar el germen. ¿Con qué? Con penicilina de elección, amoxicilina, ahí tienen la dosis, ahí tienen los días, ya sea penicilina oral o penicilina inyectable. Si es la inyectable intramuscular, la penicilina G benzatínica 1,2 millones de unidades en dosis única, o si pesa menos de 27 kilos, la mitad, ¿no? 600.000 unidades. Si es alérgico a la aspirina, perdón, si es alérgico a la penicilina, macrólidos, como que eritro o acitro. Entonces hay que erradicar el germen, y darle antibiótico. El segundo objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, ¿no? El paciente va a venir con fiebre, con dolor articular. Entonces, acá los AINES toman importancia. ¿Qué tipo de AINES? Por ejemplo, puedo darle aspirina, ahí está la dosis. Puedo darle naproxeno, que son los AINES que más se han probado. Y usualmente el tratamiento, dependiendo de cuánto dure el síntoma articular, puede ser 1 a 4 semanas, ¿no? Porque estos síntomas articulares usualmente se autolimitan en ese tiempo. Entonces el tiempo es un poquito variable dependiendo de ello. Y finalmente el último objetivo del tratamiento es tratar de que esa fiebre reumática aguda no a largo plazo no le produzca secuela. ¿Qué secuela? Cardiopatía reumática. Y para eso, en realidad, hay estudios que se han probado con corticoides. Sin embargo, hay resultados divididos. Algunos estudios van a favor de los corticoides, algunos van en contra, y no hay una evidencia sólida de poder indicarlos. Lo que sí se ha demostrado es que dar AINES como terapia antiinflamatoria tiene un mayor potencial para reducir la progresión de la cardiopatía reumática. Sin embargo, son estudios observacionales, no se han hecho estudios a gran escala. Entenderán ustedes por qué son pacientes, son enfermos que usualmente están en países subdesarrollados, donde no hay recursos, donde no hay médicos. Entonces, mucho menos van a haber investigadores, pues, ¿no? Pero eh, se dice que aliviar la inflamación con AINES puede reducir de manera potencial la progresión hacia la cardiopatía reumática.
Pero lo que a nosotros más nos interesa es prevenir, ¿no? Prevención. La prevención primaria radica en el hecho de que yo tengo que hacer todo lo posible para que al paciente no le dé fiebre reumática, no le dé. Y eso básicamente es tarea del gobierno, ¿no? Reducir, reducir el hacinamiento, mejorar la infraestructura, que haya mayores ingresos económicos para que la gente pueda tener mejores condiciones de eliminación de desechos y todo eso, ¿no? Agua, desagüe, etcétera. Eso ya es cosa del gobierno. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como prevención primaria? Nosotros como médicos lo que podemos hacer es dar un tratamiento completo y oportuno de la infección por estreptococos del grupo A. A veces, cuando un niño de 5, 6, 10, 15 años viene a consulta, ¿no? Y ustedes lo van a vivir, van a venir por dolor de garganta, ¿no? Dolor de garganta. Le revisas la garganta y vas a encontrar ahí pústulas, ¿no? Entonces a ese niño tienes que darle antibiótico. No va a haber forma, en su serum, no va a haber forma de corroborar de que esa faringitis sea por estreptococo. No va a haber forma, porque tendrías que pedirle un cultivo. Y en el serum no hay cultivos, ¿no? Solamente hay cultivos de la gente que vive ahí, los campesinos, ¿no? Cultivan su papita, eso, ¿no? Su choclito, todo lo que comemos, ¿no? Pero no hay cultivo bacteriano. Entonces, tienen que darle antibiótico, no les queda otra. Así no estén de acuerdo, tienen que recibir antibiótico. ¿Por qué? Porque ya se sabe que si uno inicia el tratamiento con penicilina, dentro de los primeros 9 días de iniciada la odinofagia, se previene la mayoría de los casos de fiebre reumática. Dato importante, por eso está en rojo, porque también puede venir en el examen. Entonces, como médicos serumistas, a todos los niños que vengan con faringitis, den antibiótico. De preferencia, penicilina. Penicilina. ¿Ya? Y con respecto a la prevención secundaria me dice, me habla de, si ya le dio fiebre reumática, evitar que le vuelva a dar, pues, ¿no? Porque si más veces me da fiebre reumática, la probabilidad de que tenga cardiopatía reumática es mucho más alta. Ya no va a ser el 60%, seguramente será el 80 o 90%. Entonces, es una forma de prevenir, de prevención secundaria es aquella persona que ya le dio fiebre reumática. Entonces, las recomendaciones están basadas en eso. Si ha tenido fiebre reumática sin evidencia de carditis, se le da profilaxis antibiótica durante 5 años después del último episodio de fiebre reumática o hasta los 21 años de edad, lo que sea más prolongado. Si ha tenido fiebre reumática con carditis, pero sin valvulopatía residual, profilaxis durante 10 años después del último evento o hasta los 21 años de edad, lo que sea más prolongado. Si ha tenido fiebre reumática con valvulopatía persistente, evidente en clínica o ecocardiografía, profilaxis durante los 10 años ulteriores al último episodio o hasta los 40 años, lo que sea más prolongado. ¿Tanto tiempo recibiendo antibióticos? Sí, esa es la norma. La profilaxis es por años, por años. ¿Y qué recibe? Penicilina intramuscular, benzatínica, 1,2 millones de unidades intramuscular cada mes.
Y si no quieres que te inyecte, pues puedes tomar vía oral, ¿no? Pero es menos efectiva. Si eres alérgico, macrólidos, ahí está la dosis. Eso es prevención secundaria, ¿ya? Bien, entonces nosotros en cardiología, nosotros en realidad no vemos fiebre reumática. Yo no veo fiebre reumática. ¿Quiénes lo van a ver? Los serumistas, los pediatras probablemente, los médicos generales que trabajan por ahí como médicos de familia tal vez también, ¿no? Ellos van a ver fiebre reumática. Nosotros, cardiólogos, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática es la secuela de la fiebre reumática, la secuela que se da muchos años después, 15 a 20 años después. ¿Y cómo es la cardiopatía reumática? Como lo hemos mencionado, hay afectación de la válvula mitral y aórtica. Las dos válvulas son las que más se afectan. ¿Qué se afecta? Su estructura. Se vuelve más rígida, se fusionan las comisuras, hay acortamiento de las cuerdas tendinias y eso genera estenosis. Usualmente estenosis mitral, estenosis aórtica. Puede haber estenosis e insuficiencia, también ambas cosas. Entonces es típico, en nuestro caso, típico, un paciente con cardiopatía reumática, por ejemplo, caso siguiente. Una persona, un varón de 30 años con estenosis mitral severa. 30 años con estenosis mitral severa. Entonces uno le pregunta a este paciente, qué raro, ¿no? Este paciente con 30 años es una edad joven como para tener estenosis mitral. La mayoría de estenosis mitrales son de causa degenerativa, es decir, de viejos, de gente mayor. La válvula envejece mal y se estenosa. Pero un muchacho de 30 años, ¿por qué va a tener estenosis mitral? Entonces uno indaga en la historia clínica y le pregunta, ¿alguna vez has tenido fiebre reumática? Muchos de ellos no se van a acordar porque ha sido pues hace 15 o 20 años atrás. Y por ahí uno que otro te va a decir, sí, sí, yo tuve fiebre reumática. Cuando era niño escuché eso. Entonces, ese paciente es, es la cardiopatía reumática. Cuando era joven, cuando era más joven, le dio fiebre reumática. Y 15, 20 años después le da la cardiopatía reumática, caracterizado por valvulopatía mitral y aórtica o ambos. Entonces nosotros vemos cardiopatía reumática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Este paciente viene usualmente con disnea de esfuerzo, muchas veces viene con un embolismo cerebral, un ACV isquémico, porque tiene estenosis mitral severa, viene con fibrilación auricular. Entonces uno le hace el estudio y le encuentra una estenosis mitral severa. Le hace el ecocardiograma y encuentra pues que la válvula mitral tiene características de ser una valvulopatía reumática. Nosotros por ecocardiograma, cuando vemos cómo es la estenosis mitral, qué características tiene en el ecocardiograma, podemos saber si es de causa reumática o no, por las características de la estenosis, ¿no? Pues esos pacientes usualmente vienen de repente con un ACV, debutan con un ACV isquémico. Tienen hemiplegia del lado izquierdo y por ahí también refiere que tiene disnea de esfuerzo desde hace algún tiempo.
le haces el ecocardiograma porque todo paciente con ACV debe tener un ecocardiograma como parte del estudio y le encuentras una estenosis mitral severa con una aurícula izquierda dilatadísima y también tiene fibrilación auricular. Entonces, ¿qué le sigue a este paciente? Tiene que operarse, pues, ¿no? Tiene que cambiarse esa válvula, reemplazo valvular, cirugía de corazón, pecho abierto. ¿Eso aumenta la mortalidad? Sí, aumenta la mortalidad. ¿Se puede morir el paciente en sala de operaciones? Sí. ¿Se puede morir en el posoperatorio? Sí, se puede morir. Toda cirugía de corazón es de alto riesgo. Entonces, ¿eso se pudo haber prevenido? Sí, probablemente se pudo haber prevenido. ¿Cómo? Dándole, cuando era niño, dándole antibiótico a esa faringitis. Un tratamiento en dosis y tiempo completo, ¿no? No a medias. Entonces, cuando el niño viene con faringitis, le das antibiótico a la dosis indicada por los días indicados. Y de esa manera puedes prevenir la fiebre reumática. Y si no le da fiebre reumática, no va a tener cardiopatía reumática. Ese es el tenor de este tema y la importancia, porque ustedes van a ver eso. Ustedes van a hacer prevención primaria. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Adelante. Eh, ¿En qué momento es que se le diagnostica a una persona, a un paciente con fiebre reumática? ¿Desde que ya tiene la faringitis o una vez No, que se asienta a nivel del músculo cardíaco? esto es, ¿cómo te explico? Esto es una secuencia de sucesos. Para tener fiebre reumática, primero debes haber estado con una faringitis. La fiebre reumática no empieza con la faringitis. La faringitis es algo sí o sí necesario para desarrollar fiebre reumática, pero no todos hacen, pues, ¿no? No todas las faringitis por estreptococo hacen fiebre reumática, no todas, ¿ya? Pero la fiebre reumática empieza cuando tienes afectación sistémica después de una faringitis. Es decir, 2 a 3 semanas después de tu faringitis, empiezas a tener fiebre, dolor articular, te encuentran un soplo ahí en el corazón. Ahí empieza la fiebre reumática. No cuando empieza la faringitis. ¿Ya? No cuando empieza la faringitis es el paso previo. Entonces, la idea es prevenir, prevención primaria, que a esa faringitis que tú has tratado, que tú has visto, no le dé fiebre reumática. ¿Y cómo no le va a dar? Tratándolo de manera oportuna y adecuada. Para que una faringitis haga fiebre reumática, tiene que haber susceptibilidad hereditaria. Pero eso tú no lo vas a saber, pues. ¿Cómo vamos a saber quién va a hacer fiebre reumática o no después de un cuadro de faringitis? No lo vamos a poder saber. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle antibiótico de forma oportuna y adecuada. Así puedes prevenir fiebre reumática. No sé si queda claro. Son cosas diferentes. Entonces, doctor, por ejemplo, si me acude una madre con con su infante, con una faringitis, yo le doy el antibiótico oportuno antes de que prosiga la enfermedad, o sea, lo oriento para ese lado. O sea, Si ¿cómo te, orientaría más o menos el diagnóstico para ese lado de una fiebre reumática y no decir que eh, es otro microbio o otro patógeno?
que lo que pasa es que no vamos a tener